Hola chicos, clase remota de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Les habla su profesora Nayeret, esperando que se encuentren bien de salud junto a su familia, que estén haciendo caso a sus padres de que esta cuarentena es necesaria y extrañando las clases, ¿ya? Hoy día vamos a dar paso a la explicación de la primera guía de contenido, por si ha surgido alguna duda. Así que comencemos. Nosotros hemos enviado dos guías, ¿cierto? De estas guías, la primera corresponde al poblamiento de América y grandes civilizaciones de América. Alcanzamos a ver el primer punto acá, muy poquito, ¿cierto? Porque todo se cortó tan abruptamente. En una próxima oportunidad, en un próximo video, vamos a profundizar el humanismo y el renacimiento. Nosotros tenemos que tener claro, ¿cierto?, que el poblamiento americano tiene varias teorías. Y ustedes pudieron ver un video en donde aparecen estas muchas teorías. Pero nosotros tratamos 4 en clase. Estas 4 teorías lo que nos explica es cómo se generó la población en América. La primera teoría que nosotros pudimos ver fue la teoría asiática, la que tiene acá el numerito 1, ¿sí? Nosotros hablamos también que fue conocida como monorracial, ¿ya? Ahí en eso faltaría un guión o otra R, por si acaso, ¿ya? También nosotros sabemos que esta unión se hizo un puente de hielo y este corresponde al estrecho de Bering. Esta teoría, ¿cierto?, data de hace 11.500 años. Ya en esa fecha se cree llegaron los humanos que dieron origen a la población americana. ¿En qué se basaron? Obviamente en fuentes, en hallazgos. Estas teorías coinciden que todos los científicos que las dieron son antropólogos, ¿ya? Esta teoría entonces fue hecha por este señor que está aquí, Alex Harteliska. Este caballero, la nacionalidad es checa, sin embargo vivió muchos de sus años, desde como los 12 años, en Estados Unidos. Luego vimos la teoría oceánica transracial o transpacífica, la que nosotros vemos en esta zona. Obviamente el señor Paul Rivert cuestiona que sea, ¿cierto?, monorracial y que se plantee como única teoría. Él dice que existieron varias otras corrientes de migración y su postura era que los viajes se realizaron por los pueblos de Oceanía, como cuáles, como los polinésicos y los melanésicos. Igual en esta migración considera a algunos asiáticos. ¿Cómo se basa o en qué se basa nuevamente para decir esto? Es en las similitudes, como dice ahí, culturales y físicas, ¿ya?, de los pueblos de los Andes centrales principalmente. Ya, esto quiere decir los que originaron al Imperio Inca. Luego tenemos la teoría australiana, que la realiza Méndez Correa, este señor antropólogo de origen portugués. Esta teoría dice que vienen desde Australia, pasan por Tasmania y bajan a la Antártica subiendo por Tierra del Fuego y ocupando también la Patagonia. ¿En qué restos arqueológicos se basa? En principalmente las características físicas de este lugar, ¿cierto?, de los vestigios encontrados, y también del análisis del carbono 14 de los cuerpos encontrados. ¿Cuál es el principal punto
arqueológico es Monteverde, que fue encontrado en 1977 y que queda en Puerto Montt, en Chile. Y luego tenemos una teoría que fue descartada, pero que nosotros hablamos como la teoría autóctona. Las tres anteriores, recordar que son las teorías alóctonas. Eso quiere decir fuera del lugar. Esta teoría autóctona habla de un Homo pampeanus, ¿ya? Fue Florentino Ameghino, que es argentino, y este señor plantea en 1879 que el hombre americano es una evolución de la pampa argentina, ¿ya? Sin embargo, nosotros también en clase vimos que esta teoría fue descartada porque los restos pertenecían a animales y a seres humanos posteriores a lo que él planteaba en aquel momento. Ok, de estas teorías, nosotros hicimos preguntas, o en la guía aparecen preguntas. Las preguntas hablan de explicar las teorías del poblamiento americano. Nosotros acabamos de hacer un repaso. No sé si ustedes lograron responder o tenían duda ante esta pregunta. ¿Ya? Principalmente es que ustedes me expliquen cuáles son estas teorías. ¿Ya? Luego nos dice cómo se pueden validar o descartar las teorías del poblamiento americano. Varias veces fue repetido el cómo se validan las fuentes. Recuerden que en historia y en toda ciencia social necesitamos tener pruebas. ¿Ok? Después nos pregunto, ¿cierto?, si ustedes están de acuerdo con las teorías planteadas. Ya, ustedes acá pudieron haber respondido desde que sí están de acuerdo porque hay algo que las valide, o principalmente decir que faltan teorías, porque en el video también hablan de otras teorías. Estas teorías, ¿por qué no las vimos en clase? Porque son teorías que aún no están siendo o aún no son comprobadas al 100%, ¿ya? Sin embargo, hay algunos hallazgos que pudiesen validar estas teorías desde África, ¿ya? Pero hasta el momento a nosotros nos interesa estas cuatro teorías. Ahora, ¿están o no de acuerdo? Ustedes me dirán, aquí lo importante, chicos, es que me puedan argumentar. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Ya? No me sirve a mí en esta respuesta un sí o un no. Y en la número 4 les pregunto que se imaginan que son científicos. ¿Ya? Un científico, ¿cierto? Se mentalizan que son científicos y me generan una hipótesis. Las hipótesis son ideas sobre el poblamiento americano. ¿Cuál crees tú que pudiese haber sido una ruta viable del poblamiento americano? Ya, obviamente, esta imaginación es teniendo las fuentes que te respalden. Pero juguemos un poquito a ser científico y cuál sería su planteamiento. Luego nosotros pasamos a ver las grandes civilizaciones americanas. ¿Ya? Yo les solicito que tomen apuntes en su cuaderno de historia. ¿Por qué es importante que ustedes comiencen a tomar apuntes? Es la forma que se tiene de aquí en adelante para hacer las clases de historia. Si bien yo les voy a ir pasando materia y material, es muy importante o el porcentaje que ustedes autoaprendan, ¿ya? Y dentro de ese autoaprender es poder tomar apuntes que les sirvan a ustedes posteriormente para su estudio. ¿Por qué? Porque yo puedo presentar muchas diapositivas, pero en las diapositivas uno resume. Y en las clases la profesora también hace comentarios, se dan ejemplos de sus compañeros y ustedes pueden considerar eso de importancia para su posterior estudio. Por eso vamos a desarrollar lo que es la toma de apuntes
¿Y cómo yo voy a ver que ustedes tomaron los apuntes y no se saltaron esta parte? Me van a tener que enviar fotos de su cuaderno o si tienen la posibilidad de escanear su cuaderno, ¿ya? Y me lo van a adjuntar a la guía que me tienen que enviar. Esta guía pudiese haber sido que la pudieron imprimir, ¿cierto? O la hicieron directamente en el computador, ¿ya? Por uno o por otro caso, si lo hicieron físico, escanean o sacan foto de la guía. Y si hicieron en el computador el trabajo, me adjuntan el archivo. Se creó un mail especial para este periodo de contingencia, que es histogeosocial2020@gmail.com. Ahí yo voy a estar en los horarios designados, ¿cierto? Para atenderlos, podemos chatear si es importante o ustedes me pueden mandar mail con las consultas pertinentes, ¿ya? Yo acá les puse que hasta el jueves a las 4:30 subir la información, pero voy a esperar hasta las 23:59, ¿ya? Así tienen el espacio porque también entiendo que tienen otras guías que trabajar. Entonces, en la guía nosotros se les presentó estos dos mapas. La actividad que tenían que hacer acá era principalmente ver de dónde hasta dónde se distribuían los colores de ocupación de las grandes civilizaciones y proyectarlas a este mapa. Eso quiere decir que ustedes se iban a ubicar, ¿cierto? Relativamente, porque no puede ser exacto, es para que ustedes entiendan, ¿cierto? Que en el territorio que antes estaban las grandes civilizaciones, hoy se encuentran países. Estos países con toda una historia detrás, pero quiero que entiendan que esta historia, ¿cierto?, pasa por estas grandes civilizaciones, ¿ya? Y posteriormente quiero que me nombren los países que coinciden con los territorios. Entonces ustedes colocan en los aztecas, corresponden a los países o al país, luego los mayas y luego los incas, ¿ya? Posteriormente al mapa se entrega, ¿cierto?, la estructura político-social de América prehispánica antes de la llegada de los españoles. Entonces, nosotros tenemos acá la información que aparece en la guía, ¿ya? Pero se les agrega esta imagen para poder entender la organización. Entonces, tenemos la particularidad, ¿ya?, que los mayas, los aztecas y los incas tenían jerarquía social, ¿ya? Jerarquía social, a donde existían los privilegiados, ¿cierto?, y los no privilegiados. Algo así, si lo hacemos una comparación con la edad media o con la distribución de la población en edad media en Europa, tiende a parecerse, ¿cierto? Ya. Entonces, lo importante de acá que ustedes deben entender que el linaje en estas civilizaciones era muy importante, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia pudiésemos ver entre la organización política y social? Primero, nos vamos a devolver que la organización política de los mayas era principalmente en base a ciudades-estado. Y cada ciudad-estado tenía su, ¿cierto?, organización social. La organización de los aztecas tiene que ver con la distribución del territorio en calpullis, ¿ya?, que son las unidades de administración o unidades autónomas.
y cada una de ellas tenía su propio sistema, pero respondían a la vez al emperador o a esta administración central dirigida por Tlatoani. ¿Ok? Y con respecto a los incas, aquí hay que destacar a los incas porque tuvieron un territorio extenso, ¿cierto? Si nos vamos al mapa anterior, él es el más extenso en territorio. ¿Qué importancia tiene? Que ellos fueron capaces de organizar este territorio, ¿ya? Y este territorio fue organizado de tal forma que comenzaron a generarse, ¿cierto? Como pequeñas colonias, como pequeños grupos de trabajo. Ya esta organización básica se le llamó Ayllu, ¿ya? La característica, a diferencia de los aztecas, que aquí tenían lazos, eran familia, eran parentesco, ¿ya? Y también a destacar que según muchos historiadores, los incas vendrían a ser en América el primer sistema socialista, ¿cierto? Porque trabajaban en base a comunidad y se distribuían los trabajos y se distribuían también los productos y las ganancias, si lo vemos desde ese punto de vista. Acá, chicos y chicas, se les agrega, ¿cierto?, esta pirámide de los incas. Puede haber alguna consulta con respecto a los 4 gobernantes o Apo, que pertenecen, ¿cierto?, a la nobleza de sangre, ¿ya? Y posteriormente se le agrega acá abajo los piñas. Estos piñas se les agrega porque ellos surgen posteriormente al siglo XIV, específicamente surgen en el siglo XV, ¿ya? Y ellos se caracterizan, ¿cierto?, por ser opositores al imperio, y eso nos da de manifiesto que llega a un punto que también se agota el imperio inca, ya principalmente por liderazgo. Entonces estos piñas se los agrego para que ustedes los tengan en conocimiento, ¿ya? Pero al final, al ser opositores al imperio, ¿qué creen ustedes? Eran esclavizados. Habían 2 condiciones de ser piñas. 1, haberme rebelado ante el imperio, y 2, que al haberme rebelado tenga un hijo y ese hijo sigue por herencia siendo piña, ¿ya? Entonces de esto sacamos 2 preguntas. Semejanzas de la organización social y una diferencia de la organización política entre las civilizaciones americanas. Espero no hayan tenido conflicto, y si lo tuvieron, yo acabo de aclarar algo, ¿ya? Si por X motivo siguen las dudas, para eso está el correo. Ustedes me pueden escribir. Yo les voy a contestar, ¿cierto? Pero el día martes, que es el día que nosotros nos encontramos, voy a estar presente en ese horario, cosa de que ustedes puedan hacerme todas las preguntas habida y por haber. Y la letra B dice: ¿crees importante la unión político-social para conseguir una buena organización como civilización? Chicos, esta también es una apreciación de ustedes y lo importante aquí es su argumentación, ¿ya? Cuando yo les hablo de argumentación, no existe nada bien o nada mal. Existe falta argumentar, no se entiende tu idea, ¿ya? Entonces, acá ustedes pudiesen hablar de que si existe unión, si no existe unión, si sienten que a lo largo de la política la unión político-social nunca ha existido, pudiesen también hacer una relación con respecto al Chile de hoy, ¿ya? Y poder validar esa argumentación con respecto a la organización de una civilización. ¿Ok? Entonces, ¿crees importante la unión político-social para conseguir una buena organización
como civilización, también pudiesen tomar como ejemplo aquí a los incas, ya que es lo más cercano que tenemos porque también nosotros fuimos sometidos a este imperio, ¿ya? El territorio de los incas llegó hasta el río, o sea, perdón, hasta la región del Maule, porque obviamente estaban los mapuches que frenaron su avance. Ok, luego, chicos, nosotros tenemos la actividad económica de las civilizaciones americanas, ¿ya? No se ve muy bien, pero alcanza a notarse algo. Hablamos de los mayas, los aztecas y los incas. En este cuadro resumen es lo mismo que está en su guía, ¿ya? Solamente que está resumido y se cambian algunas letras, palabras, para que tenga concordancia este resumen. Pero de aquí ustedes tienen que entender que los mayas, los aztecas y los incas, como base fue su entorno natural. ¿Ya? Sacar provecho. Cultura. ¿Se acuerdan que nosotros vimos cultura? Cultura es que nosotros, como seres humanos, veamos nuestro entorno y podamos, ¿cierto? Adaptarnos a él para mantener nuestra supervivencia. Entonces los mayas, los aztecas y los incas también lo hicieron. Se fueron adaptando a su medio y lo más importante para ellos como base económica fue la agricultura, para los tres. Hay una variante acá con respecto a los incas que es que cabe destacar porque ellos explotaban la tierra también reconociendo a la ganadería, ¿ya? La ganadería de estos tres grandes civilizaciones fue los incas los que lo desarrollaron o lo potenciaron más. Las otras dos fueron muy incipientes, ¿ya? Incipiente quiere decir muy por encimita. Entonces, si nos damos cuenta, coincide en el producto del maíz, ¿ya? Y también es importante destacar que acá nosotros vemos los productos que son originarios de América y que posteriormente fueron tan importantes para Europa como el algodón. El algodón, en este caso para los ingleses, fue tan importante que fue una de las mayores industrias que tuvo, ¿ya? Para que se den cuenta la importancia que tienen las grandes civilizaciones, ¿ya? El cacao, lo mismo, el cacao también fue utilizado como moneda, ¿ya? Se le daba tanta importancia al cacao y que fuese, como dice ahí, pedernal. ¿Qué quiere decir pedernal? Que sea más que potente, que sea resistente, ¿ya? Porque no saca nada con sacar un cacao que se humedezca, ¿cierto? Y que se deteriore. Entonces, como era la agricultura la base de estas tres civilizaciones, tenían su medio, ¿cierto? La naturaleza, pero la naturaleza o el relieve no fue para todos igual, ¿ya? Entonces, acá los mayas destaca este cultivo de rosas, ¿cierto? Cortar y quemar. Acá nosotros tenemos el sistema de chinampas, que son estas islas flotantes, ¿cierto? Que ustedes me hablaban en clases. Y acá tenemos las terrazas. Ya, las terrazas se le suma además a los incas que usaron fertilizantes como el guano de los animales y construyeron acueductos. ¿Esto qué quiere decir? Lugar por donde pasa, ¿cierto? Agua y la forma de distribuir mejor este recurso. En los tres hubo comercio, ¿ya? Y de los mayas el comercio fue caracterizado porque unía todo el territorio, ¿ya? Y que existía una regulación para que los precios y las medidas fueran válidas. Porque ahí, un ejemplo, no existía la pesa. ¿Ya? Un kilo de cacao, por ejemplo, era el ojo. Entonces ellos tenían las medidas y todos debían cumplir esas medidas.
ya, igual que el precio. Pudiésemos decir una regulación del mercado, oferta-demanda, ¿cierto? O libertad o libre mercado, o sea, tener la posibilidad del que va a comprar, tener la mejor opción, ¿ya? También los mayas utilizaron mucho la importación, que significa compraban. Compraban a pueblos o compraban entre las ciudades-estado, ¿ya? Y también exportaban, como les decía, el cacao, fibras vegetales, la sal, eran como sus recursos exportados. Los aztecas, por otro lado, también tenían un mercado como núcleo, y como les decía, la semilla, pudiésemos decir que fue la primera moneda, la unidad de moneda que se vivió aquí en América, o que se usó aquí en América por los aztecas, ¿ya? También tuvieron buena conexión, y como dice abajito ahí, asociados al mercado estaban las rutas del comercio y el tributo. Obviamente, para poder estar presente en el mercado yo tenía que pagar, ¿ya? ¿Y cómo pagaba? Con un tributo. Los incas, como les decía hace un momento, desarrollaron la ganadería más que las otras dos civilizaciones, y se destaca su organización en mitas. ¿Qué significaba el trabajo en mita? Que se trabajaba por turnos y se designaban grupos para trabajar, ya sea en la agricultura o en la confección o reparo de obras públicas, ¿ya? También la propiedad siempre fue del Estado, y el Estado lo dividía en tres, ¿cierto? Y ahí aparece en la guía: para Inti, para el Inca y para, ¿cierto?, el pueblo en general. Como les decía al principio también, es el más extenso en territorio, por ende eso le permitía tener muchos más productos. Pero ellos se la ingeniaron también para llevar un sistema de contabilidad, quienes pagaban impuestos y cuánto pagaban o qué debían. Y esto se le llamó quipu, que es esto que yo les contaba en clases, que es una especie de cinturón con hilos y nudos que tenían significado numérico, ¿ya? Cantidades de productos. Cómo se desarrolló el contacto de este extenso territorio fue por el camino del Inca y por sus mensajeros, que fueron los chasquis, ¿ya? Para poderse alimentar los chasquis tenían los tambos, que eran instalaciones donde estaban como su alimentación y su suministro para poder llegar a todo el territorio. Y los pucarás, que eran principalmente fortalezas que permitía el resguardo y la seguridad del territorio, ¿ya? De estas actividades económicas yo planteé 3 preguntas. ¿Qué relación tuvieron los mayas, los aztecas y los incas con su entorno natural? Se los acabo de explicar, a lo mejor ya lo contestaron, pero creo que ahora está más claro. ¿Qué te parece el sistema de mita de los incas? ¿Consideras que se parece a algún sistema de trabajo en la actualidad? Trabajos por turnos, ¿conocen alguno? A lo mejor algún papá trabaja por turnos. Podrían ponerme ese ejemplo, ¿ya? Y si no trabaja nadie por turno en su familia, pudiesen conversar con sus papás también cómo son trabajos por turno. Porque ellos también saben, porque en el mercado laboral, chiquillos, existe, ¿ya? Entonces ustedes me dan un ejemplo. ¿Y por qué para el imperio inca fue importante la construcción del camino de su imperio, este camino del Inca? ¿Por qué creen ustedes que fue tan importante? Si se dan cuenta, todos son argumentos. No está bien, no está mal. Faltaría profundizar o aclarar su punto de vista. Luego en la guía vimos creencias religiosas de las civilizaciones americanas. Lo coincidente de estos 3 es que eran politeístas, ¿ok? De aquí lo que pudiésemos destacar es que junto con las primeras teorías que vimos, ¿cierto?, de estos científicos europeos y
podemos ver también que los mayas, en este caso los aztecas y los incas, también tenían su propia teoría del origen del hombre, ¿ya? Y en el video que se ve, que yo les sugiero ver en primera instancia, habla del Popol Vuh, ¿ya? Y que el hombre fue creado, o mejor dicho, los dioses fueron creados a imagen de semejanza del hombre. Imagínense, ¿ya? Eso quiere decir que el hombre fue mejorando a medida de su imaginación ante los dioses, porque al principio los dioses eran imperfectos, cometían errores, ¿ya? Pero son ellos los que crean la historia de cómo fuimos creados los seres humanos, ¿ya? Ahí en el video se habla que fuimos también hechos de maíz, antes fuimos de barro. Entonces, para que vean ustedes que si bien aquí la ciencia no estaba como nosotros la conocemos hoy, ellos sí plantean hipótesis, ideas, ¿ya? Y que se transmite de generación en generación, culturalmente, ya sea por vía oral o por algún documento o libro, ¿cierto? En este caso el Popol Vuh, que obviamente muchos de los libros de estas civilizaciones se perdieron en el camino, sobre todo con la invasión o con la llegada de los españoles. Recuerden que nosotros podemos hablar de invasión, dominación, depende de cómo lo vean ustedes lo que es la llegada del europeo a América. ¿Ya? Recuerden que nosotros también vimos el tema de ¿es descubrimiento o no es descubrimiento? Según quién es descubrimiento de América. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo. Entonces, con respecto a los aztecas, se destaca que eran buenos para hacer sacrificios humanos. Era como un evento importantísimo. Inclusive se daban tributos para su principal dios, que es Huitzilopochtli, ¿cierto? Que es el dios del sol y la guerra, y se le entregaba tributo a este dios principalmente para que se recuperase de su guerra de la sangre perdida, porque el sol salía todos los días y tenía que lidiar una guerra, ¿ya? Y las guerras floridas también, que si bien eran confrontaciones físicas, tenían un trasfondo religioso, en este caso, tener prisioneros o personas para los sacrificios. Y los incas, chicos y chicas, tiene que ver también el destacar su tolerancia religiosa, ¿ya? Tolerancia religiosa, porque ellos, si bien se les solicitaba a los nuevos territorios conquistados que creyeran o hicieran culto a Inti, que es el dios sol, ¿cierto? Respetaban la religión o las creencias que existiesen en esos nuevos territorios conquistados, ¿ya? O dominados. Entonces, de acá nosotros sacamos dos preguntas. ¿Cuál era el fin de los sacrificios humanos de estas civilizaciones? Todas practicaron los sacrificios humanos, pero cabe destacar que el que se llevaba así el premio eran los aztecas, ¿ya? Pero tenía un significado especial y eso nosotros también lo conversamos, ¿ya? ¿Por qué se hacen los sacrificios? ¿Qué se le atribuía a esos sacrificios? También lo mismo, argumentar. La letra B dice, ¿por qué es importante el estudio de estas culturas en la actualidad? ¿Por qué creen ustedes que nosotros estamos pasando esta materia? ¿Qué han sacado en limpio? ¿Qué cosas le han llamado la atención que se pueden aplicar también en el hoy? ¿Ya? Eso, chiquillos, aclarar un poco la guía anterior para que las puedan enviar. Ya como les dije hace un momento, la entrega es para el día jueves 2, mañana, esto quiere decir a las 23:59, ¿ya? Y el correo está ahí, histogeosocial2020@gmail.com. Les pido un favor, sí, como dice ahí, colocar en el asunto su nombre y su curso. Y en el mensaje, ¿cierto? Que es donde ustedes dan, no sé, saludan,
en los correos con sus compañeros, en este mensaje ustedes me deben colocar, ¿cierto?, qué es lo que más se les dificultó de la guía o de este trabajo, para yo poder ir mejorando para la próxima oportunidad. Deben considerar, alumnos y alumnas, que esto es nuevo tanto para ustedes como para los profesores. Y depende de nosotros seguir mejorando y que esto sea efectivo. Esperando que tengan un día provechoso, se despide su profesora Nayaret.